empezar a grabar. Y el tema que vamos a ver es después de la independencia, ¿no? Bueno, ok, ya México obtiene su independencia, ¿qué sigue para México, no? ¿Cómo se va a empezar a organizar? Por eso esa unidad se llama los primeros proyectos de organización política, porque, bueno, ok, ya es independiente. Ahora, ¿qué forma de gobierno va a elegir, no? Es como les decía en la clase, en la clase anterior, el otro grupo, bueno, ahora ya soy independiente, sí, pero ahora tengo que decidir cómo me voy a gobernar, qué tipo de gobierno, cómo van a ser las reglas, ¿no? Cómo van a ser las leyes. Eso es súper, súper importante, ¿verdad? Déjenme compartir la diapositiva. Si llegan a ver cuadritos, cosas así que no se vea bien la imagen, ustedes me avisan, ¿eh? Porque luego he visto algunas grabaciones y luego sí aparecen y no me había dado cuenta. Entonces ustedes me avisan, ¿eh? Cuando pase eso, ¿va? Exactamente, si la están viendo, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, fíjense, esta parte pues es muy padre, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a ver, bueno, sí, ok, ya somos independientes. ¿Cuáles fueron los experimentos, ¿no? Que en México se implementaron para definir la forma de gobierno, para saber cómo el poder se iba a administrar, ¿no? ¿Qué tipo de reglas, qué tipo de leyes, qué tantas libertades, qué tantas restricciones, cómo se va a gobernar esto? Y tenemos que el primer proyecto fue el imperio. O sea, México deja de ser una monarquía absolutista y pasa a ser una monarquía constitucional o un imperio. ¿Qué características tiene este imperio? Fíjense así rápidamente. Ahorita vamos a lo puntual, ¿eh? No se preocupen. Este imperio, la característica importante que tiene es que ya, o sea, sigue habiendo un emperador, que será Iturbide, ajá, va a haber un emperador, pero ya hay un congreso, esa es la diferencia. Y en la monarquía absolutista no había congreso, no había senadores, no había diputados. Aquí ya hay un congreso. Ya el emperador tiene que rendirle cuentas a un órgano de poder. Esa es la transición de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional, también a veces se le llama imperio, una monarquía parlamentarista, ¿se acuerdan que, bueno, eso lo vamos a ver un poco con Napoleón? Esa es la transición. O sea, en la absolutista solo es el rey y no rinde cuentas a nadie. Y en el imperio o también llamada monarquía constitucional es una transición en donde ya hay un emperador, hay un rey, pero este rey tiene que rendirle cuentas al Congreso, a otro poder. Se divide, hay una pequeña división ahí del poder. Entonces, el primer emperador mexicano fue Agustín de Iturbide. Ajá, yo sé que este apellido medio muy rimbombante, ¿no? Pero pues de hecho él es un criollo, él nació aquí en la Nueva España, específicamente pues él sería michoacano, ¿no? Entonces, él sabe de qué onda con Michoacán, él nació ahí en Michoacán, es michoacano prácticamente, antes de que fuera México, ¿no? En realidad. Pero entonces este personaje va a tener muchos problemas con el Congreso, no se va a llevar bien. Ajá. Iturbide sabemos que es muy conciliador, es muy diplomático, él no le gusta el conflicto. Las ideas de Iturbide son algo conservadoras. El Congreso ya tiene ideas más liberales, entre ellos Santa Anna. Santa Anna, lo vamos a ir viendo poco a poco cómo Santa Anna va cambiando. Ajá, Santa Anna cambia un poco su postura. Pasa de ser liberal a ser conservador, centralista y luego a dictador, ¿no? Esa es como la dinámica. Ahora les voy a hacer traje unas preguntitas al respecto de Iturbide, de Iturbide de Santa Anna cuando veamos el tema, para que podamos diferenciar esos momentos de Santa Anna, ¿va? Pero esa parte. Ahorita lo importante es qué onda con Iturbide, ¿no? Entonces, primer aspecto importante, si nos preguntan, primera forma de gobierno de México independiente, la primerita, ¿no? Después de que México fue independiente, ustedes ya van a saber. Imperio, el llamado primer imperio, ¿de quién? De señor Iturbide. ¿Se acuerdan que Iturbide fue quien consolida la independencia de México? Entonces, este primer personaje va a llegar a gobernar, va a ser el elegido, es un criollo, nos ayuda a consumar la independencia. ¡Bravo! ¡Viva, viva Iturbide! Increíble. Pero Iturbide no se va a llevar bien contra el Congreso. El Congreso es muy liberal, son ideas muy liberales. Iturbide todavía es muy conservador, ajá, todavía no cambia mucho esa mentalidad. Y entonces va a tener un primer enemigo, ¿no? ¿Quién va a ser ese primer enemigo? Pues Santa Ana y también Guerrero. Hay un meme por ahí del abrazo de Acatempan y otros se los enseño y les voy a mandar el meme de Iturbide y de Guerrero. O sea, Guerrero se le voltea. Después de esto se le voltea junto con Santa Ana y lanzan un plan, ¿no?
Acuérdense que los planes son declaraciones de guerra, son como golpes de estado. Desconozco tu gobierno porque no estoy de acuerdo, como así tipo Yu-Gi-Oh, ¿no? Duelo de dragones, ¿no? Ahí está. Te lanzan la tarjeta y no reconozco tu gobierno. Y son de los primeros planes que vamos a ver, el plan de Casamata, Santa Anna y Guerrero en contra de Iturbide, ¿verdad? Básicamente. Algo así no había de Yu-Gi-Oh! Es que más o menos conozco Yu-Gi-Oh! No mucho, pero así se me hace como un duelo de dragones, ¿no? Yo te elijo, algo así, no me sé mucho la caricatura, pero me imagino el duelo de Yu-Gi-Oh! ¿No? Y los planes, ¿no? Así literal, declaraciones de guerra, ¿no? Dragón, ojos azules, yo te elijo, ¿no? Entonces, cuando te lanzan un plan, tienes dos opciones. Chéquenlo, chicos, fíjense. O peleas o te vas. Tú dices, vamos a ver muchos planes, vamos a ver muchas traiciones. Y entonces, Iturbide, ¿qué hace? Se va, renuncia. El Congreso no se lleva bien con él, Iturbide les ordena hacer una constitución, les vale, no hace nada, así como el Congreso actualmente, así igual, así que trabajan si quieren, si no, no lo hacen, y aparte odian al emperador, ¿no? Entonces, no es muy diferente. Y entonces Iturbide se va a Europa. Pero lo que Iturbide no sabe es que cuando él se fue, el Congreso emite un decreto, una ley, que dice que si Iturbide regresa, lo van a juzgar como traidor a la patria. Pero Iturbide, pues sacar su onda, ¿no? Me voy a Europa, adiós, bye bye, no quiero problemas, los dejo. Llega a Europa y resulta que cuando llega a Europa se entera que los españoles quieren reconquistar. Vamos a ver dos intentos de reconquista. Y entonces les mando una carta al Congreso, amigos mexicanos, hermanos mexicanos, yo voy a rescatarlos, España quiere reconquistarlos, no se preocupen, vamos a estar bien. Y entonces a Iturbide se le ocurre regresar, pero acuérdense que él no conoce el decreto, no lo sabe, nadie le notificó. En el momento en que pisa suelo mexicano, lo llevan a juicio, sin abogado, todo así, y lo fusilan. Y ahí terminó la historia de Iturbide. Entonces, lo relevante de aquí, de Iturbide, es el plan de Casamata en su contra, y que fue el primer emperador de México independiente. Lo de su muerte y todo eso, no, acuérdense que yo nomás les cuento como complemento para que lo puedan seguir como una historia y sea más lineal, ¿no? Eso tan complicado. Emperador de México independiente, primer imperio. De ahí quedó el pobrecito de Iturbide. Vamos a llorar, vamos a hacerle duelo. Pues ya se murió, pues ya ni modo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sigue después de esto, de este primer experimento que no funcionó? Este es un experimento fallido, no funcionó, ¿verdad? Entonces, bueno, van a empezar las luchas por el poder. Recuerden que estas diferencias ideológicas no se van a acabar. No crean que con la independencia ya, la tregua que hicieron, pues sí, fue un rato, pero no se crean eso. La pelea sigue igual. Sigue la pelea entre liberales y conservadores. Y aparte, esto está de moda en Europa. ¿Se acuerdan que, bueno, no con ustedes, todo no lo veo, pero en Europa vamos a ver que todo este siglo XIX son las ideologías de moda, de tendencia. ¿Cómo son los gobiernos? ¿Cómo es la pelea? Pues entre gobiernos liberales y centrales. Todo el siglo XIX se va a ver esto en México y en Europa. El contexto no es muy diferente en Europa y en América, ¿no? Se va a ver este conflicto entre ambas ideologías. Ajá. Vamos ahorita a ver las diferencias, no se preocupen, entre liberal y conservador, que son las ideologías. ¿Dijo que dónde se había dado en Francia? En Europa de manera general, Gaby, como contexto internacional, le puedes poner que esto también se dio en Europa y lo vamos a ver en Historia Universal, ¿va? Y lo voy a relacionar. ¿Va? Okay. Cualquier duda, díganme, no importa si me interrumpen, chicos, o sea, ustedes así, todas sus dudas. Bueno, hasta aquí entonces vamos así, ¿verdad? Ahora fíjense, una cosa es la ideología, que ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle, y otra cosa es la forma de gobierno. Cada forma de gobierno le pertenece una ideología. Ajá, tienen que ir como campos semánticos. Lo vamos a estudiar así como un campo semántico. Si es federal, es liberal y regido por la Constitución del 24. Y vamos a ver las características. Vamos a ver poco a poco. Si quieren hacer un cuadrito comparativo, déjenle un espacio al centralismo. El primero que vamos a ver es el federalismo. O sea, después de que México se volvió independiente, y después del imperio, del primer experimento fallido,
vamos a un segundo experimento. ¿Cuál es ese segundo experimento? ¿Qué forma de gobierno? Ya no vamos a hacer un imperio o una monarquía constitucional. Ahora vamos a hacer un país federal, pero vamos a ver qué es eso. Entonces pónganle forma de gobierno federal, así ustedes pónganle. Y vamos a ver la explicación de qué es de qué significa ser federal. Nosotros actualmente en México tenemos un gobierno federal. Ajá. El experimento que ganó, ¿cuál fue? El federal. El central se quiso imponer, pero no funcionó. En teoría, tenemos una forma de gobierno federal. ¿Qué es esto de gobierno federal? Tiene que ver en cómo se distribuye el poder. Ajá, ¿quién tiene el poder? ¿Hay un solo centro que lo tiene? ¿O son varios centros? ¿O son independientes? ¿Cómo es esto? Lo federal tiene que ver con una asociación, ¿sí? Es una asociación de estados, pero estos estados son autónomos. Ajá. El ser autónomo es cuando tomas tus propias decisiones, eso es ser autónomo. Entonces, imagínense, como siempre les digo, vamos a imaginar que nosotros somos un gobierno federal. Ustedes son los estados. Ajá. Nosotros somos el grupo, el país 201, vamos a llamarnos así, ¿va? Y nosotros somos federales. O sea, cada uno de ustedes es un estado autónomo que toma sus propias decisiones en cuanto a la forma en la que se gobiernan y los recursos económicos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir bueno, por ejemplo, que Gaby, vamos a decir que Gaby es, no sé, Nuevo León, ¿no? Por decir. Ángel es, no sé, Puebla, vamos a decir, no sé, Nat es el Estado de México y Abby es, no sé, Querétaro, vamos a decir así. Ustedes son estados autónomos, ustedes tienen una propia constitución. Entonces, eso es lo importante del gobierno federal, que son estados autónomos con sus propias reglas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ustedes deciden cómo manejan el semáforo, ustedes deciden los recursos, ustedes deciden sus propias leyes. Hablábamos en la otra clase del caso del aborto, que ya está avanzando muchísimo. Entonces, antes de estas nuevas reformas para la cuestión del aborto, antes de esto, que es algo me estaban comentando, ¿no? No estaba yo muy actualizada, que es muy reciente. Antes de eso, pues solamente la Ciudad de México tenía permitido el aborto antes de los 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es federal, toma sus propias decisiones, es autónoma. Y entonces cada estado puede tener una constitución diferente, pero la única condición es que sus leyes no contradigan a la ley federal, ¿no? Por ejemplo, grafitear. Grafitear es un delito federal, ajá, es federal. Entonces es dañar el patrimonio y es un delito, no es como cualquier cosa, tengan cuidado. No es cierto, yo sé que ustedes no grafitean, ¿verdad? Fue una etapa, ¿no? No sé si todos, yo también la tuve en la secundaria de vamos a grafitear, ¿no? Y si te cachan, no, pues está cañón, ¿eh? Exactamente, por eso era un distrito federal, porque es la forma de gobierno, exactamente, tiene mucho que ver con esa parte. Y entonces, que todos son distritos federales, ¿no? A final de cuentas, todos serían distritos federales, pero era el principal, podemos decir, como la capital. Entonces, grafitear aquí y en Puebla y en Oaxaca y dañar el patrimonio público, a final de cuentas, es un delito, ¿no? En todos lados. Pero, por ejemplo, en Guanajuato hace muy poco se quería prohibir el beso, ¿no? Darse besos en el callejón del beso, ¿no? ¿Por qué lo puede hacer Guanajuato? Porque es federal, puede tomar sus propias decisiones. Entonces, en síntesis, un gobierno federal son estados autónomos, ajá, que tienen sus propias reglas, sus propias leyes. Por ejemplo, si ustedes chicos viven en un estado, bueno, es que yo soy la Ciudad de México, ¿no? Y pienso que todos la Ciudad de México, perdón chicos, chequen su constitución, chequen la constitución de su estado, chequenla, búsquenla, para que ustedes vean que cada estado tiene sus propias reglas. Obviamente, no porque yo sea la gobernadora, no sé, de Oaxaca, voy a permitir ya el homicidio no va a ser delito, no. Por eso les digo, no se puede contradecir con los códigos penales, con la constitución, ¿no? Entonces debe de haber un respeto a una ley primera, ¿no? Pero ustedes pueden decidir. Entonces, por eso les digo, me gusta mucho manejar esto que en mi grupo somos federales, porque ustedes deciden si quieren entrar, si no quieren entrar, si apuntan con pluma roja, con pluma verde, con pluma azul,
Ustedes toman sus propias decisiones. Si hay una autoridad, no muy autoritaria que soy, ¿verdad? Pero tienen una autoridad a final de cuentas. Pero hay cosas que ustedes pueden decidir. La mayor parte de lo que hacen lo pueden decidir. Y ese tipo de gobierno estuvo regido bajo una constitución que fue la de 1824. Entonces, en la constitución del 24 se establece la forma de gobierno. ¿Cuál es esa forma de gobierno? Federal. Y ahora, ¿qué características tiene esta constitución? Pues es liberal. Vamos a ver qué es eso de liberal, ¿va? Cuando yo me refiero, fíjense cómo es un campo semántico, ¿eh? Constitución 24, ¿cómo es esa constitución? ¿Cómo es la ideología? ¿Cómo son las ideas de ese gobierno, de esa constitución? Liberal. ¿Por qué? ¿Por qué liberal? Porque hay derechos. Es como siempre les digo, nosotros vivimos en un régimen liberal. Porque, ¿qué tipo de derechos tenemos, chicos? A ver, ustedes díganme, ¿qué tipos de derechos existen aquí en nuestro país? ¿A qué tienen ustedes derecho? O sea, una idea. A la vida. A la vida, exactamente. ¿Qué otro derecho que tengan? ¿No tienen derechos? A, Estudio. a la educación. A la educación, Nat, muy bien, exactamente. A un nombre propio. Un nombre, una identidad, ¿verdad? No, mira, Nat sí se sabe bien los derechos que tiene. Exactamente, muy bien, Nat. Tenemos derecho a una identidad, está prohibida la esclavitud, por ejemplo, expresión. Por eso somos liberales, porque hay libertades. En un gobierno centralista, las libertades son restringidas, no son las mismas, son diferentes. O sea, sí hay, pero están muy restringidas, muy, muy restringidas. Es muy diferente, ¿no? Exactamente. Y esta idea de liberalismo, que también lo vamos a ver en Historia Universal, plantea la idea de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y no nada más en lo político, en lo social, también en lo económico. Existe el libre comercio, el intercambio entre países. Ajá. Básicamente eso es lo más importante. Federalismo, ideología liberal y un gobierno federal, ¿verdad? Y fíjense, vamos a analizarlo el centralismo de una vez. Primero vamos a ver los gobiernos federales y luego los centrales, pero sí quiero que sepan las características del centralismo. Ahora fíjense, si el federalismo está en este extremo, el centralismo es todo lo contrario. Fíjense cómo es el centralismo. El centralismo nos habla de que todo el poder está concentrado en una sola ley. Es como si dijéramos, hay una sola constitución para todos los llamados departamentos, porque en el federalismo se llaman estados, en el centralismo se llaman departamentos. Hay un solo centro y ese centro, esa ley máxima, decide sobre los demás. Por ejemplo, si Oaxaca quiere hacer una reforma en sus leyes o quiere hacer un cambio, no lo puede hacer porque tendría que hacer un cambio para todos y tiene que pedir permiso a un órgano central. Y la constitución que rige esos gobiernos se llama 1800, bueno, su nombre son las 7 leyes o constitución de 1836. Y la ideología es conservadora, o sea, no hay tantas libertades, hay un solo centro, el gobierno decide todo, o sea, el gobierno es más autoritario, tiene más control y más poder, a diferencia del federalismo. ¿En qué país está implementado el centralismo? Sí, en muchos países en África son países centralistas. ¿En dónde más? En Europa hay muchos países centralistas, básicamente. Corea del Norte, exactamente, es un Egipto también muy bien. Corea del Norte es una dictadura, pero su gobierno, la forma de gobierno en sí, las características son más parecidas a un centralismo. Nada más que una dictadura es un centralismo más radical, porque no hay ni constitución. En un centralismo todavía hay constitución, pero en una dictadura es un centralismo sumamente radical, o sea, cero derechos, cero libertades. Digamos que es una versión más radical. Arabia Saudita, exactamente, son gobiernos centrales radicales, ¿no? Que muchos ya se convierten en dictaduras, exactamente. Muy, muy bien. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que entiendan esa parte. Hay una sola ley para todos y todos son iguales y todos deben hacerlo igual, ¿no? Y las ideas son muy conservadoras. No reconoce esta idea o sea, para obligaciones todos somos iguales, ¿no? Para pagar, pero para derechos no. En derechos es muy, cambia mucho. ¿Te gusta el chismecito?
A mí también me encanta el chismecito, nada más que luego eso no me gusta porque siento que luego lo saco del tema, pero trato de hacer cortes, ¿no? Hago cortes, cortes, cortes. El tema y corte, tema y chisme, para que no sea tan, para que no se aburran tanto, porque si no, imagínense cómo vamos a hacer esta clase. Créanme que es un reto dar estos temas, pero entonces, ¿cómo le hago, no? Para que no se me duerman. Híjoles, bueno, básicamente. Entonces, ya tenemos las diferencias. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer preguntas, no se preocupen. Ahorita nada más quiero que lo tengan como que son los opuestos: libertad, autoritario, ¿no? Libre, autoritario, Constitución del 24, el 36, federal, central, ideología liberal conservadora, ¿no? Ahorita vamos a hacer como nuestros hermosos cortes, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a ver primero este proyecto, que es el proyecto federal. Ajá, del 24 al 36, estos gobiernos estuvieron regidos bajo una constitución federal liberal, ¿verdad? Básicamente. Fíjense, aquí como les voy a poner, ¿no? Es un pacto entre estados quienes ceden parte de su poder a una autoridad general, pero se mantienen ciertamente independientes. También eso puede pasar mucho en sus familias. Ustedes pueden estar viviendo en una familia central o federal. Cuando es central, es la autoridad de uno solo, ¿no? De uno sola, una sola persona, o los papás, los dos pueden ser, ¿no? Así muy cerrado, muy autoritario, o puede ser federal, ¿no? Que te dejen llegar a la hora que tú consideres, si quieres estudiar, si no quieres estudiar, no, eres independiente, ¿no? Ándale, es buena esa analogía, ya la tienes un poquito más captada, con ese es muy buen ejemplo. Yo, por ejemplo, yo sí me regí por una, o sea, si lo pudiéramos comparar, ¿no? Claro, esto es un juego, ¿no? Yo sí tengo, no, o sea, se los juro, una familia federal, o sea, no. Yo podía, llegar tarde a mi casa, nunca usé mis libertades como tal, la verdad, era niña y era así como, pues, mamá, no voy a llegar, me quedé con una amiga, ¿no? Así. Pero pues mi mamá confiaba mucho en mí, entonces siempre hubo esa como libertad, ¿no? Así. Pero bueno, todas las familias, recuerden, son diferentes, ¿no? No vamos a comparar unas con otras, simplemente nos educan distinto, ¿verdad? Y cada quien nos da lo mejor que corresponde, acuérdense. No hay que, esta parte, ¿no? Hay que entender a veces a los papás, ¿no? Que lo hacen por nuestro bien. Ya cuando uno crece, pues ya va a entender por qué pasan las cosas, ¿verdad? Y es diferente, exactamente. Ok, aquí ya tengo algunos centralistas, tengo unos federales, ¿verdad? Ajá, yo igual que tú, Ángeles, lo tengo, pero digo, bueno, cuando era niña, ¿no? Ahorita ya estoy grande como para, ya ejerzo mi poder federal, pero antes no, nunca lo usé. Yo casi no soy de salir, nada de eso, casi no, soy muy nerd, así, la verdad, muy hogareña, así. Y entonces, chicos, estamos en este pacto entre estados, quienes ceden parte de su control. ¿Quiénes son estos liberales? Pues muchos son comerciantes, son profesionistas, pequeños propietarios, ¿verdad? Básicamente. Y tenemos la Constitución del 24. Hay división de poderes y los territorios tienen libertad sobre la política, leyes, economía y administración, ¿no? O sea, genial, ¿no? Increíble. ¡Wow! Ahora fíjense, esta parte es un poco compleja, les voy a decir por qué. Porque en este periodo hubieron muchísimos presidentes, o sea, muchísimos. Fíjense, les voy a enseñar el cuadro. Que les dijera, a ver chicos, pues bueno, yo no sé, va a venir todo su examen, yo no sé, a mí no me importa. Entonces apréndanse todos los presidentes, o sea, fíjense, ¿no? Miren, miren, ¿eh? Iturbide, Celestino, Guadalupe Victoria, Guerrero, Bocanegra, Pedro Vélez, Bustamante, Melchor, Manuel, Valentín. Ay, no, sabes, es un desastre esto de los presidentes, porque muchos eran interinos. Un presidente interino es un presidente provisional mientras se celebran elecciones. Muchos de ellos son interinos que duraron meses. Luego les contaré el presidente que menos tiempo duró en el cargo, que fue casi media hora, básicamente, ¿no? Entonces duraron meses, días. Entonces esto se vuelve un desastre. Pero para fines prácticos, UNAM sí te pregunta mucho en el federal de estos presidentes. En el central se ubica mucho a Santa Ana. Déjenme ver, sí, dime Gaby, te escucho Gaby. El proyecto federal, ¿cómo dijo que era? Que era un pacto entre estados. Ajá, si quieres me regreso Gaby para que tomes nota. Sí, por favor. Tú me avisas Gaby cuando le cambies. Si voy muy rápido, díganme chicos, con toda confianza. Sí Gaby, mira, lo importante es que tú pongas que es un pacto entre estados que ceden parte de su soberanía, pero se mantienen ciertamente independientes. Y si quieres ponerle regidos bajo la Constitución Federal del 24, ¿no? Que es la ideología liberal. Este puntito te puede servir bastante. La verdad, que está aquí, como resumen, si quieres apuntarlo todo, yo me espero, ¿va? Y les puedo ir explicando. Entonces, muy importante,
tenemos los presidentes, ¿verdad? No vamos a revisar todos, pero sí necesito que de estos presidentes que les voy a comentar, ustedes sepan qué hizo cada uno de ellos, porque ya vamos a empezar a ver presidentes, vamos a empezar a ver planes, que es la parte como más compleja, ¿no? Es la más compleja de historia de México, todos los demás son causas y consecuencias, pero esta parte sí se pone muy, muy, muy fea, ¿va? ¡Qué miedo! Exactamente. Bueno. Ya, maestra. Ok, avísame, Gaby. Chicos, avísenme si necesitan tomar un apunte. Yo me espero, avísenme, para que tengan lo que necesitan. Y ahorita la diapositiva, voy a tratar de subirla antes de la clase, para que tengan y puedan hacer apuntes, ¿va? Por si la quieren revisar. Ahora, fíjense, aquí vienen estos presidentes, ¿verdad? Sí me pueden preguntar cuál fue el primer presidente bajo el gobierno federal. Acuérdense, primer gobernante y forma de gobierno después de que México fue independiente, Iturbide, pero primer presidente bajo el gobierno federal regido con la Constitución del 24 y la ideología liberal sería Guadalupe Victoria. ¿Se acuerdan? Hay un meme de Peña Nieto, ¿no? Ay, muchas felicidades a la señora Guadalupe Victoria, ¿no? Primera presidenta de México, ¿no? Hay un meme por ahí también para que no se les olvide. Guadalupe Victoria, que es primer presidente de México independiente bajo el gobierno federal, ¿verdad? Hay que nada más hay que agregarle esa parte. Durante su gobierno hubo un primer intento de reconquista, ya consolidado, ya logrado, digamos, bueno, que lo intentaron, es la toma de San Juan de Ulúa. No sé, vean fotos del puerto de San Juan de Ulúa. Tiene un aspecto tan fantasmagórico y tan increíble. Véanlo. Yo tengo que ir a ese puerto este año o el otro. Está hermoso ese puerto. Tiene un tinte fantasmagórico, en verdad. Y de ese lado, de ese lugar, fue como llegaron los españoles para intentar reconquistar España. Digo, Nueva España. Por eso se acuerdan que les dije que O'Donoghue pues no fue el formal. O sea, la independencia de México se reconoce hasta que muere Fernando VII en la década de los 30, más adelante se va a reconocer. Entonces, ¿ustedes creen que España dijo, sí, no te preocupes, perdimos todo? No, España quiso seguir intentando invadir México. Bueno, lo que ya era México en ese momento, pero no pudo, no se le hizo. Aquí Guadalupe Victoria con todo su equipo se organizaron súper bien y los expulsaron. Ese fue el primer intento. Entonces, con Guadalupe Victoria tenemos la abolición de esclavitud y el primer intento de reconquistar Nueva España, o bueno, en este caso ya era México, ¿verdad? Ese fue el primero. Luego, fíjense, con Vicente Guerrero, pues la historia está muy triste, ¿no? Pero acuérdense que Vicente Guerrero se la aplicó a Iturbide, entonces se la debía, ¿no? Vicente Guerrero y Santana se la aplicaron a Iturbide. Entonces, Vicente Guerrero fue un presidente, chicos, bien buleado, o sea, por su color de piel, porque tenía rasgos africanos, por sus chinitos, por su fisonomía. Fue un presidente que llegaron a tomar de a loco, que le quitaron su cargo, le lanzaron también un plan, el llamado Plan de Jalapa. Ese nunca viene en su examen, no se preocupen por eso nunca nada más se los comento. Es un plan en su contra, igual liderado por Santana. Santana, este es el que andaba sacando a todos de los gobiernos. Y lo más importante con Vicente Guerrero, además de que duró meses en el gobierno y pues fue de los más buleados, digamos, y lanzan un plan en su contra, fue el segundo intento de reconquista española, pero ahora era por el norte del país, por Tampico, llevada a cabo por Isidro Barradas. Isidro Barradas fue como, era el líder, el que lo llevó a cabo, por igual, hicieron una buena mancuerna, un buen equipo y expulsaron a Isidro Barradas. O sea, 2-0, ¿no? Contra España, 2-0. Primer intento fallido, segundo intento fallido, ¿no? Vamos 2-0. Contra España. Después ya no hubo un intento lo suficientemente importante. Después de eso ya no. Después nos vamos a pelear con Francia, ¿no? Con Francia, con Estados Unidos, ¿verdad? Ya después cambiaremos de potencia. Ahorita ya España ya se va a calmar y ya nos va a dejar en paz. Entonces, esto es importante. Si yo les digo Guadalupe Victoria, ustedes me dicen San Juan de Ulúa, abolición de la esclavitud, Vicente Guerrero, Isidro Barradas, ¿va? Así vamos a jugar ahorita, vamos a hacer una dinámica así. Y pues bueno, la triste historia de Guerrero pues termina en que lo enjuician, lo toman de a loco, se lo llevan, lo secuestran, lo fusilan y Guerrero, bye, ¿no?
ya el karma, ¿no? El karma existe, ya se la debía a Iturbide, pero pues le tocó a Guerrero, ¿no? Y pues ni modo. ¿Dudas por ahí? Me avisan si hay dudas, ¿eh? Hasta aquí. Entonces acuérdense. ¿Lo tomaron a loco? Algo ahí ya no entendí cómo. ¿Cómo? ¿Por qué lo tomaron a loco? ¿Qué pasó? Para desacreditarlo. O sea, empezaron a decir que desvariaba, que tenía una enfermedad mental. Ya sabes cómo son en política, ¿no? Que literal, sí lo han visto de cómo es en política. Empiezan a decir, es que ese señor ya está loco, ese señor le hace falta no sé qué vitaminas. ¿Se lo han visto cómo son los políticos? O sea, eso no ha cambiado. Así era también antes. Empezaban a difamarlos. Y pues antes no había la misma apertura que ahora, los empezaban a difamar y también lo enjuiciaron, dijeron que tenía enfermedades mentales y que no estaba apto para gobernar, ¿no? Ajá, como Anaya, ¿se han visto lo que hace Anaya, no? ¿Qué hace Anaya? No, pues que todos me quieren matar y que no sé qué, y que el señor en mi contra, así lo han visto, ¿no? Ya empieza a desvariar. Así es la política, entre ellos se desacredita, así funciona. Por lo general, ¿no? Aquí en nuestro país, exactamente. Entonces tenemos primer presidente, lo de San Juan de Ulúa, tenemos a Guerrero con la expedición de Isidro Barradas, luego tenemos a Anastasio Bustamante. ¿Qué pasó con Anastasio Bustamante? En su examen les van a preguntar esto, les pueden preguntar esto. ¿Durante qué presidencia se creó el Banco de Avío? Ya ustedes dicen, pues Anastasio Bustamante. Para que no se les olvide, quiero que recuerden a Anastasia sentada en un banco, para que sea Banco de Avío Anastasio Bustamante. Ya no se les olvida, se los juro. Y entonces, les voy a decir qué es esto del Banco de Avío. El Banco de Avío básicamente fue un intento por industrializar a México, por modernizar a México. Dicen, bueno, ya somos independientes, ya expulsamos a los españoles en los 2 intentos de reconquista. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a modernizarnos económicamente, vamos a tener comercios, industrias, fábricas, industria de todos los sectores que podamos, sobre todo en la agricultura y en las telas, ¿no? Eso era muy importante. Pero, ¿qué creen ustedes? Piénsenlo, analícenlo. Era un buen momento, o sea, Bustamante fue muy ingenuo, porque le faltaba a México una de guerras. O sea, todavía nos falta pelear con Estados Unidos, con Francia, que venga Maximiliano a gobernarnos, la guerra de reforma, pelearnos entre la iglesia y los liberales, o sea, viene el Porfiria, o sea, la Revolución Mexicana, o sea, no. Para que México pudiera modernizarse, tuvieron que pasar al menos 100 años. 100 años, 150 yo diría más o menos, a partir de Cárdenas, cuando empieza este proceso de industrialización, ¿no? Ya real, de modernizar a México para que México tuviera empresas, negocios, fábricas, de sectores, ¿no? Industria en general, ¿no? Caminos, carreteras, entonces infraestructura. Faltaba mucho tiempo, pero bueno, fue un buen intento, ¿no? Bueno, tampoco podemos decir, tampoco Anastasio sabía todo lo que le esperaba a México, ¿o sí? No lo sabía. Entonces, si yo digo Banco de Avío, ustedes dicen Anastasio Bustamante, ¿va? Ahorita vamos a jugar a eso, ¿eh? Y luego tenemos a Santa Ana. Aquí el problema con Santa Ana, fíjense cuál es. El problema con Santa Ana es que gobernó cerca de 11 veces. Entonces, imagínense. No lo vamos a ver periodo por periodo, pero sí quiero que sepan que el tipo de gobierno que implementó Santa Ana en un principio fue centralista y luego fue una dictadura. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este presidente, ¿por qué es importante en este aspecto? Santa Ana normalmente no le gustaba mucho gobernar, no le gustaba estas cuestiones burocráticas. La primera vez que va a gobernar en el 33, antes de ser centralista, va a dejar a cargo a un vicepresidente. Antes se manejaba la figura de vicepresidente. Ajá, era el segundo. Este vicepresidente es Valentín Gómez Farías. Y entonces Santa Ana se va a su hacienda allá en Veracruz y deja a Valentín en el gobierno. Y Valentín pues se tomó la palabra, ¿no? Y dice, bueno, voy a gobernar. ¿Y qué hizo Valentín? Las primeras reformas liberales. Empezó a quitarle un poco de poder a la iglesia, al ejército. Pero no era buen momento. Todos se le voltearon a Valentín. Regresó Santa Ana y le dijo, ¿qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo que andas haciendo cambios? Tú no eres el presidente, soy yo. Y pues bueno, Valentín tuvo que dejar su cargo y estas reformas se anularon. Pero nos pueden preguntar, ¿quién implementa las primeras reformas liberales a la Constitución del 24? Y esta es pregunta UNAM. ¿Quién es? Valentín Gómez Farías. ¿Va? A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a empezar a hacer estos ejercicios de relación entre planes y todo, y voy a estar así,
Es relación, relación, relación. Cada que escuchen un nombre de un presidente, quiero que ustedes me digan qué les recuerda, qué les recuerda. Así como cuando les pregunto de una persona, ¿no? Cuando les digo, por ejemplo, Michael Jackson. Y si ustedes piensan en Michael Jackson, en automático piensan en Thriller, ¿no? O el meme, ¿no? Donde está así comiendo, el GIF que está comiendo palomitas, ¿no? Así mientras te estoy escuchando, por ejemplo. Ajá. Entonces vamos a hacer un jueguito así rápido. Ahorita me regreso si les falta algún apunte. Ahí les va. Si yo digo expedición de Isidro Barradas, ¿qué presidente recuerdan? De Isidro Barradas. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. ¡Oh, qué agilidad! Muy bien. Ay, mi cabello. Ja. Ahora, si yo les digo San Juan de Ulúa y primer presidente federal. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Increíble. Muy bien todos, muy bien. Ahora, si yo digo Banco de Avío. Anastasio Bustamante. Anastasio. ¿Les funcionó lo del banco o no tanto? Sí. Ah, bueno. Si no, para cambiarlo, ¿no? Me avisan. Ok, ahora, si yo digo, ya perdí, dice Ángel. Ok, si yo les digo, ¿qué me falta? ¿Qué otro presidente me falta? Ah, bueno, no presidente, pero ¿quién implementó las primeras reformas liberales a la Constitución del 24? Valentín Gómez Farías. Exactamente, Valentín Gómez Farías, ¿va? A ver, ahora yo voy a decir el presidente y ustedes me van a decir qué hizo. Ajá, lo que recuerden. Si yo digo Anastasio, ¿ustedes qué dicen? Banco de Avío. Banco de Avío. Si digo Guadalupe Victoria. Primer presidente y abolición a la esclavitud. Exactamente. Si yo digo Guerrero. El segundo intento de reconquista. Excelente, Isidro Barradas, ¿va? Muy bien. Y si digo, me falta un presidente, bueno, no, un vicepresidente, ¿no? Reformas liberales a la Constitución del 24. Valentín Gómez Farías. Exactamente, muy bien, porque fíjense, vamos a ver, qué habilidad. Ahí les andan reconociendo su habilidad, ¿eh? ¿Qué habilidad? Exactamente. ¿Por qué, chicos? Porque en su examen, ¿cómo van a venir las preguntas de presidentes? Te pueden decir, ¿no? ¿Durante qué administración se estableció el Banco de Avío? Y te pueden poner 2 presidentes del periodo, te ponen, no sé, Santa Anna, Anastasio Bustamante, y a lo mejor te ponen Porfirio Díaz, y te ponen, no sé, Lázaro Cárdenas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, conforme yo vaya ubicando, después voy a ir descartando. Y vamos a hacer muchos ejercicios de estos, no se preocupen. Pero sí vayan teniendo su listita donde pongan presidente y lo importante. Estos son los primeros. Y otra donde tengan sus planes, ¿va? Básicamente. No te preocupes, Gaby. Si quieres, con que las digan en su mente, ¿no? Acuérdense. Si no las pueden alcanzar así en el micro o escribir, que las tengan en su mente. Acuérdense que esto está padre, la competencia, pero lo más importante es que lo tengan para ustedes, ¿va? Que ustedes puedan contestar. ¿Y saben qué pueden hacer para este ejercicio? Hagan flashcards, de veras. Pónganle arriba Anastasio Bustamante y abajo Banco de Avío. Y pueden hasta jugar con sus papás, con sus hermanos. Les dan sus tarjetitas. A ver, pregúntame. Y tu hermano está. A ver, Anastasio Bustamante, Banco de Avío. Valentín Gómez Farías, primeras reformas liberales. Plan de Casamata y atrás, en contra de Iturbide. Plan de Jalapa, por ejemplo, ¿no? En contra de Vicente Guerrero. Y la idea es que ustedes se vayan agilizando, para que el día del examen ustedes vean Banco de Avío, Anastasio Bustamante, Isidro Barradas, Vicente Guerrero. Y así van a ver que va a ser bien diferente. Hay una estación, ¿verdad, Nat? Miren, yo siempre uso la de los metros. Qué bueno que me recuerdas esa estación, Nat. Si la usas, Nat, si viajas por esa estación de Gómez Farías, acuérdate, y vas a imaginarte a Farías, ¿no? Con las primeras reformas a las leyes liberales, ¿no? Para que no se te olvide. O pegas un papelito, ¿no? Ahí lo pones. Cada que viajes. Voy a buscar mi papelito, ¿no? Algo así puedes hacer, mi estimada Nat. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a dejar esto de los presidentes porque a final de cuentas son los únicos que vamos a ver. Miren, vamos a ver un poquito más detallado ahora el proyecto central. Te sacas foto, Nat. Si lo haces, te sacas foto, ¿eh? Y ahí me la compartes en el grupo ahí de yo estudiando, ¿no? Bye. Y te pones ahí donde se vea Gómez Farías, ¿no? Y ahí con tu letrero. Va, si lo haces, me avisas, me invitas, Nat, vamos a hacer algo así. Un TikTok ahí medio raro vamos a hacer. Ahora,
Constenat, ¿eh? Ya me lo prometiste cuando lo hagas, claro, cuando vayas, ¿verdad? No voy a ir ahorita porque tienes cosas que hacer. Cuando lo hagas, te sacas foto, ¿eh? Para que me lo enseñes, va. Y ahí lo subimos al grupo de Facebook, ahí, estudiando, ¿no? Va. Bueno, nada más entre nosotros, para que no sea así tan raro. Ahora fíjense, vamos al proyecto central un poquito más a detalle y vamos a hacer nuestro comparativo entre características. Y la otra clase ya vemos gobierno central, vamos a ver lo que es los conflictos internacionales, ¿no? Y Santana, vamos a hablar un poquito de él. Entonces, fíjense, una vez, o sea, nuestro experimento de imperio no funcionó, ¿va? Nuestro primer experimento. Nuestro segundo experimento federal tampoco funcionó. Bueno, entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Si no funciona, vamos a cambiarlo. Ahora vamos a implementar una forma de gobierno central, ¿no? Vamos a ver si este experimento funciona. Es O ideología. Mande Ángel. sea, como fuimos centralistas, Sí. ¿en serio? Oh, por Dios. Centralistas, luego dictadura, luego se pelearon entre otra vez volver al centralismo y federalismo, y luego dictadura, ¿no? Y luego viene la revolución, y luego ya empiezan los gobiernos liberales a partir del 1917. Así velo, Ángel, me gusta esa idea como lo ves, como un cuento, ¿no? Como que, fuimos esto, luego fuimos. Por eso esta unidad es como un poco rara, ¿no? Compleja, porque primero imperio federal, luego central, y luego hay un montón de conflictos. O sea, sí está pesada esta unidad. Por eso me gusta trabajarla como una historia, como imagínate un cuento, ¿no? Como imagínate los experimentos fallidos. Entonces, se establece una república centralista, ¿verdad? De ideología conservadora, privilegios para quienes, para la iglesia, para el ejército y para la población. O sea, esta sí fue una época muy difícil para la población porque realmente las libertades eran muy pocas y nunca se vivió muy bien, pero aquí se estaba viendo peor. Fíjense cuáles son las características de este gobierno central. Poder ilimitado al ejecutivo, ¿no? Así, el ejecutivo tenía todo todo el poder así absoluto, el ejecutivo. Los estados desaparecían y ahora se llamaban departamentos. Los territorios soberanos perdían su autonomía y estarían regidos bajo un gobierno central en donde se tomaban todas las decisiones. Hay una sola ley. Fíjense en el comparativo. Fíjense, vamos a ver. En el centralismo es un gobierno central y único. En el federalismo son gobiernos provinciales, se le llaman, en los que el gobierno central no tenía mayor decisión. ¿Cómo vemos esto, por ejemplo? Veámoslo así. El presidente, por ejemplo, no se puede meter en asuntos muy específicos de los estados, a no ser que sea un tema de seguridad nacional, que tenga que ver con narcotráfico, que tenga que ver con impuestos, no se puede meter. Entonces el presidente debe respetar si Nuevo León quiere manejar la situación de la pandemia de una forma, lo puede hacer, ¿no? Le da esa libertad. En el centralismo no, hay una sola ley, un gobierno para todos, ¿verdad? Fíjense cómo es el Congreso. Hay un solo Congreso. En el centralismo hay un solo Congreso, un solo grupo de diputados y senadores, nada más. Luego hay una constitución, o sea, hay uno solo para todo, una sola ley, un solo ejército, un solo Congreso, una sola ley. Y en el federalismo, ¿qué pasa? Cada quien tiene su constitución, tiene sus leyes, tiene su ejército, ¿no? Por eso hay una policía estatal, ¿no? Hay una policía federal para todo, para asuntos federales, pero hay una policía estatal para cada estado, ¿no? No es lo mismo la policía estatal de Veracruz. Y peor, ¿no? Si hay municipios, hay una policía municipal, entonces no nos podemos meter en eso, ¿verdad? Nos vendrían bien 3 semanitas de un sistema centralista. ¿Sí, sí te avientas, Ángel, seguro? Ay, no, está cañón, ¿eh? Es que es muy difícil una sola ley para todos, o sea, es muy complicado, pero bueno, son experimentos. ¿Y qué crees? Que no funcionó. Tampoco funcionó este experimento fallido. Ahora fíjense, vamos a hacer como los ejercicios y las preguntas. Si alguien requiere apuntar algo, avísenme, me regreso, ¿eh? Ya saben, chicos, están toda la confianza de decirme, vamos a regresarnos, no pasa nada, ¿eh? Me avisan, nada más avísenme porque si no, pues no se ve. Fíjense, por ejemplo, la forma de gobierno es federal. Hay división de poderes, hay una ideología liberal. Aquí está como un comparativo, ¿ya vieron? Gobierno central, hay un supremo poder conservador. Que ya esto estaba más que volaba para dictadura, ¿no? La verdad, ya estaba más que volaba para ese nivel.
Digamos que una dictadura puede empezar a ser un gobierno centralista, ¿no? Y después se puede convertir en una dictadura, es muy probable. Aquí está otro cuadrito. Y sobre la religión, también luego nos preguntan la religión, ¿eh? Estas dos, porque vamos a compararla luego con la del 57, que es diferente. Estas dos establecían que la religión católica era la oficial. Ajá, eso es muy importante, las dos. Fíjense cómo la Constitución del 36 tiene la C, ¿no? Es centralista, es conservadora, es católica y divide el territorio en departamentos. Y la del 24 es federal, es liberal, es católica y divide el territorio en estados. Ajá. Y en su examen les pueden preguntar, ¿cuál es la ideología de la Constitución del 24? ¿Cuál es la forma de gobierno? ¿Cuál es la religión? ¿Qué tiene de diferente con la del 57? O sea, vamos a empezar a hacer comparativos de constituciones, ajá, poco a poco. Dime, Gaby, dime. Te escucho. La del 24 es la de federalismo y la del 36 es centralismo. Así es, Gaby. Mira, este cuadrito, si quieres para apuntarlo, te va a servir mucho. Es muy concreto lo que necesitas. Eso es lo que te van a preguntar en tu examen. La forma de gobierno. Yo digo que lo veas así así como los 80s, ¿no? El 24 es como los 80s, todo happy. Y el 36 es ¿qué te gusta? Como los 2000, todo Ándale, más cerrado, así. eso está muy chida. Ándale, ve como una constitución donde está todo más padres, más libre, más libertades, y la del 36 como más cerradito, ¿no? Como menos. Lo pueden ver así y les va a ayudar mucho, como hacer esas pequeñas analogías, ¿no? Que aquí ya saben que nos encanta que hacemos analogías, campos semánticos, ¿verdad? Para aprender, ¿se acuerdan? Eso es lo que hacemos aquí. Ahora, le voy a cambiar para que hagamos un ejercicio. Ajá, vamos a hacer un ejercicio. Mira, a ver, ustedes me van a decir, por ejemplo, chicos, ¿cuál es la forma de gobierno de la Constitución del 24 en forma de gobierno? Federal. Federal. Ajá, muy bien, Gaby, muy bien, Gaby. ¿A qué le voy a poner federal? ¿Y la del 36? Central. Ah, muy bien. Y en cuanto a ideología, en la federal, Liberal. liberal. Ándale, ya ves, está sentado. ¿Y la del 36? Conservadora. Conservadora. Muy bien. ¿Y la religión? En Católica. ambas católicas. Católicas. ¿Y cómo se llaman los territorios en el federal? Estados. ¿Y en el central? Departamentos. ¡Ay, qué veloces están los velociraptors hoy! Entonces, ¿sí se van a inscribir a mi, yo perdí intergrupal? Ahí me van diciendo, o sea, van a ir inscribiendo los que se animen. Por grupos vamos a participar, vamos a hacer equipos. Vamos a poner preguntas UNAM de todas las materias y pueden participar todos los que quieran. Avi dice que sí, va Avi. Yo creo que ya vamos a ir perfilando tu equipo, Avi. Yo también, También Ángel va a jugar contigo, ¿va? Va a ser por grupos. Voy a poner a competir el grupo de, bueno, ahorita nada más, también Gaby, ya tenemos el tercero. Oh, me encanta. Voy a hacer como un formatito para que se vayan anotando, ¿va? Y se vayan preparando. Y lo vamos a hacer, la idea es esta. Quiero tener cuando menos, no sé, tal vez 2 equipos por grupo. Ahorita nada más tengo 2 grupos, nada más por el momento, no tengo muchos. En estos 2 grupos quiero que compitan, porque voy a abrir más, pero todavía no. Luego les comentaré, voy a abrir más grupos. Estos 2 grupos quiero, no sé, a lo mejor 2, 3 equipos, más o menos. Voy a ver cuántos se inscriben, armamos equipos y quiero que vayan compitiendo para que al final llegue a competir 2 equipos finales, ¿va? En febrero va a ser nuestra final, ¿va? Yo les voy a ir avisando para que se inscriban. Entonces, aquí ya tengo a los primeros candidatos. Pueden participar los que quieran, ¿eh? Ahora fíjense, vamos a hacer las preguntas tipo. Ajá. Este es mi primer objetivo. Quiero que tengan muy diferenciado las constituciones y las formas de gobierno. Este es un primer objetivo que ya logramos, ¿no? Y los presidentes, ¿verdad? Exactamente. Vamos a contestar la primera, si quieren ya irla contestando, la leo y la contestan, ¿va? Dice, primera forma de gobierno que se estableció en el México independiente. Exactamente. Luego de que fuimos independientes, así, inmediato, ¿cuál fue el primer gobierno? ¿Dictadura, república federal, monarquía o imperio? Ahí les va la respuesta. Acuérdense que es imperio, ¿va? Acuérdense. La primera forma de gobierno que se estableció. Si fuera la primera forma de gobierno federal, pues teníamos a Guadalupe, por ejemplo, ¿va?
No se preocupen, pero ya no se van a equivocar, no pasa nada. Luego, fíjense, vamos a relacionar esto. Ustedes me van a decir si es federal o si es central en lo que la van resolviendo. ¿El pacto entre estados soberanos es federal o es central? Mande. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí va? Ah, es que le quería preguntar, bueno, no tiene nada que ver, pero ahorita me acordé y recuerdo que venía en el examen del año pasado, pero decía primera forma de gobierno, o sea, el primerito que se estableció y creo que venía ayuntamiento y quién sabe cuál otro. ¿Ese cuál era, maestra? ¿Su respuesta? Ah, ¿no venía como regencia? ¿No te apareció así? No. No, venía ayuntamiento y de la Nueva España, creo, primera forma de La Nueva gobierno. España. Sí, ayuntamiento, Nat. Si fuera de la Ah, Nueva ok. España como tal, son las primeras como divisiones territoriales administrativas para gobernar, son los ayuntamientos. Qué bueno que lo mencionas para hacer el comparativo, ¿no? Como la Nueva España, exactamente. Y ya como Ok. México independiente sería el imperio. ¿Va, Nat? Gracias. Sí, No, de nada, Nat. Ajá, entonces el pacto entre estados soberanos es federal, ¿verdad? Ya me dijeron que es la B, ¿verdad? Están entre la A y la B. Vamos a resolverla. Miren, fíjense. Pacto entre estados soberanos es federal. División del territorio en departamentos, pues es central. Ideología liberal es federal. Ideología conservadora es el gobierno central. Autoridad central, pues es central. Entidades autónomas, pues es federal. Vamos a ver. O sea, la 1, es, F, digo, 1, perdón. Es 1, 3 y 6. Aquí está, ¿no? Miren, ya vieron. 1, 3 y 6. Y la 2 es pues 2, 4 y 5. Ajá, 2, 4 y 5. La respuesta sería la opción A, ¿va? Ahí váyanlo copiando y me van avisando. Es que de repente siento que sí voy como un poco rápido, ¿verdad? De repente me acelero un poco. Ahora fíjense, vamos a platicar. No, no es cierto. Vamos con la siguiente preguntiux. Dice, fíjense, este tipo de preguntas son muy comunes en la historia de México. La Constitución del 36 se caracteriza por establecer, véanla con atención, una ideología liberal. O sea, siempre piensen, a ver, la de 36 me suena que es liberal, una ideología conservadora, ¿me suena conservadora? ¿Me suena gobierno federal o me suena gobierno laico? ¿Cuál será la de 36? Exactamente, la voy a señalar, es una ideología conservadora. O sea, la del 36 es conservadora, es católica y es un gobierno centralista, ¿verdad? Esto está establecido en la Constitución del 36. Muy bien, Gaby, muy bien, Javi, muy bien, Avi, exactamente, muy bien. Luego dice, la Constitución de 1824 se caracteriza por establecer ideología liberal, ideología conservadora, gobierno central o un gobierno laico. Exactamente, una ideología liberal. Luego, fíjense, esta preguntita no me tocó este año la 5, pero sí me ha tocado en años, me tocó en el 2019, creo me tocó esta pregunta, me acuerdo, ya es un poco vieja, pero sí me tocó. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ordena cronológicamente. Ajá, son los presidentes los únicos que vimos, ¿se acuerdan? Por eso nada más vemos estos. Vamos a ver, yo les voy diciendo, primero tiene que ir lo primero, la primera forma de gobierno, ¿no? Que es el imperio, ¿verdad? ¿Ya vieron? El imperio. Después del imperio tenemos nuestro primer presidente, que es Guadalupe Victoria. De Guadalupe Victoria nos pasamos al señor Guerrero, ¿se acuerdan? Y luego tenemos la invasión de Isidro Barradas. Ajá, presidencia de Vicente Guerrero. A ver, espérenme, es la 3, 5, 1, 2 y 4. Fíjense, la invasión de Isidro Barradas fue durante la presidencia de Guerrero, pero fíjense aquí cómo va esto. Primero tiene que ser presidente Guerrero, si no, no hay invasión, ¿no? Vamos a decirlo así. Por eso se los ponen así. Primero, sé que es como, la verdad yo estoy de acuerdo, es ambigua, porque durante la presidencia de Guerrero fue la invasión de Isidro Barradas, pero en examen UNAM viene así. Entonces es como, primero se hace presidente y la invasión es casi como al final de su periodo, por eso lo ponen así, ¿va? Y luego, lo último, pues viene la primera administración de Antonio López de Santa Anna, ¿verdad?
Entonces sería 3, 5, 1, 2 y 4. Sería la B, ¿verdad? No se pongan tristes si se equivocaron, no pasa nada, ¿va? Ya cuando ustedes vean esta pregunta, ya no se van a equivocar y no va a pasar nada. Eso es lo importante del día de hoy. Uy, vamos bien rápido con esto. No sé por qué lo avanzo más rápido aquí. Porque es temprano, yo creo. A lo mejor tengo más energía, ¿verdad? O tenemos más energía. Luego la 6. Dice, ¿qué presidente comienza a gobernar después de la Constitución del 24? ¿Cuál será el primerito de todos ellos? Exactamente, muy bien, Leti. Ajá, muy bien. Es Guadalupe, ¿verdad? Muy bien, Guadalupe Victoria. Después de la Constitución, o sea, primero es la Constitución y a partir de la Constitución empieza a gobernar Guadalupe Victoria. Luego dice, la primera reforma liberal a la Constitución del 24 fue realizada por Lucas Alamán, Valentín Gómez Farías, Nicolás Bravo o Anastasio Bustamante. Exactamente. Valentín Gómez Farías. Muy bien, Victoria. Excelente, increíble. Ahora fíjense, dice, características que distinguen, esta está difícil, ¿eh? Estas son de los bancos de preguntas difíciles. Características que distinguen la Constitución del 24. A ver, ¿qué establece? Monarquía absoluta, constitucional, democracia, sistema federal. ¿Qué será? ¿Qué distingue? ¿Qué hace diferente a la Constitución del 24? Esta está confusa, ¿verdad? A ver, aquí ya me están respondiendo la D. Vamos a ver. Fíjense, vamos a descartar si se confunden. Para empezar, la Constitución del 24 ya no habla de monarquías. Aquí ya no hay reyes, ya no hay monarquías, ¿verdad? Ni tampoco constitucionales. Ya no hay reyes, hay presidentes, ¿verdad? Ahora fíjense, la adopción del sistema federal de gobierno y la forma de gobierno republicana. Y, ajá, me está diciendo que la hace diferente a la del 36, por ejemplo. Fíjense por qué esta pregunta es muy rara. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la respuesta. Democracia, religión católica, estoy de acuerdo. Sistema federal. Adopción del sistema federal de gobierno y la forma de gobierno republicana. Fíjense por qué la respuesta es la D. Ahí les va porque es la D. Porque la del 36, o sea, está haciendo como un comparativo con la Constitución del 36. Claro que la del 24 es democrática, es católica y federal. Claro que sí. Pero recuerden que la del 36 también es católica. Entonces, exactamente, aquí no me está diferenciando nada, porque las dos son católicas y me está diciendo, ¿qué la hace única y especial? Si las dos son católicas, lo que la hace especial es un sistema federal de gobierno y una forma de gobierno republicana, o sea que hay división de poderes. Federal es que los estados son autónomos y republicano es que en todos esos estados hay división de poderes. Esta pregunta son de las preguntas ambiguas, porque fíjense que hace una muchas veces son preguntas filtro. Nos pone dos respuestas que definitivamente dices, no, sé que estas no son, y nos pone dos que son tan parecidas, ¿verdad? Y dices, híjoles, entonces, ¿qué es lo único que la hace diferente, no? El gobierno federal, porque la religión católica es para ambas. Ajá. Sé que es difícil, chicos, no se preocupen. O sea, nos vamos a topar con preguntas así, siempre cada clase. Pero ustedes ya van a saber resolverlas, no se preocupen. Esa es la cuestión. Ahora, fíjense, dice, después de la independencia de la Nueva España, ¿qué país intentó retomar México a través del general? Nada más se les da el nombre de un general y una intervención, ¿no? ¿Será Francia, Inglaterra, España? Exactamente, muy bien. Muy bien, Avi, muy bien, Leti. Muy bien, Leti, ¿eh? Deduciste muy bien la pregunta de hace un ratito. Muy bien, Avi, igual, muy, muy bien. Ustedes van a observar esto, todos ustedes, chicos, lo van a observar, que se van a volver un poquito más deductivos. Van a ver que esto se desarrolla mucho en historia. ¿Ven por qué la historia es importante? Porque este tipo de habilidades las desarrollamos mucho en historia, este método deductivo, ¿no? Te los juro, analítico, se van a empezar a volver analíticas, van a ver. Exactamente, es España por Isidro Barradas, ¿verdad? Fue el único que vimos como nombre de un general, ¿no? Así se le llamó a la expedición. Exactamente. Voy a borrar mis rayones, ¿va? Y vamos a continuar con, ¿tengo pregunta 10? No, ya no tengo pregunta 10.
son las más importantes de este tema. Entonces, fíjense cómo lo vamos a agrupar. ¿Qué es lo importante? Los presidentes que vimos y las características de federal o central. Ajá. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Miren, nos falta poquito. Ya no quiero avanzar mucho porque quiero que las clases vayan emparejaditas. Por ejemplo, con mi otro grupo de la tarde, ya nosotros vamos en conflictos internacionales. O sea, la clase ya está casi emparejada. Prácticamente ya pueden entrar a las 2. Sería que repasarían un tema o otro, pero ya están a la par. Al menos en biología, química e historia de México, ya vamos a la par. Para que puedan entrar en la mañana o en la tarde, voy a empezar a mandar los enlaces, ¿va? De mañana y tarde, chequen los horarios para que puedan ver. Y ahorita lo que vamos a hacer